Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En este video seguiremos hablando sobre la historia del Reiki, esta vez para enfocarnos en la expansión del Reiki en el mundo. Ya vimos en el video anterior cómo fue que Mikao Usui llegó a poder canalizar la energía de Reiki y se vio de cierta forma en la obligación de generar un sistema de enseñanza para poder transmitir todo lo que él tenía como experiencia y todo también lo que él fue aprendiendo a través de su propia práctica personal. Llegamos así a la figura de Chujiro Hayashi. Decíamos también en el video anterior que Mikao Usui inició alrededor de 2000 estudiantes, de los cuales 21 fueron maestros de Reiki, tuvieron el grado Shinpiden, que es el grado más alto en la enseñanza de Reiki, que es el grado de la maestría. Uno de ellos fue Chujiro Hayashi, que tiende a ser el más relevante dentro de la historia del Reiki, porque fue quien continuó de cierta forma con el legado de Mikao Usui luego que él falleciera. Entonces Chujiro Hayashi, vamos a decir también, y tenemos que tener en cuenta esto, que él era un doctor. Él sí era un doctor de la Marina Imperial Japonesa, entonces era un doctor y era un militar. Entonces esto nos da también una pauta importante para poder entender la forma en que Chujiro Hayashi comenzó a desarrollar el Reiki. Es decir, todo lo que Usui empezó a desarrollar como enseñanza de Reiki tenía que ver principalmente con el desarrollo espiritual, el autoconocimiento, el desarrollo personal del reikista. No estaba puesto tanto en función de entregar esto como una terapia o como una enseñanza que nos llevara a la sanación de otras personas. Eso es muy importante, porque fue Hayashi realmente el que generó la pauta más estructurada de la enseñanza de Reiki en función, por ejemplo, de las posiciones de las manos, en función de las aplicaciones de Reiki de forma terapéutica. ¿Por qué? Porque él venía de esa escuela. Él era un doctor, ¿ok? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Era un doctor y era un militar, entonces él necesitaba una estructura más amplia que la que Usui le entregó cuando lo inició en el grado de la maestría. Entonces Hayashi comienza a desarrollar esta idea del Reiki en función de la sanación de otras personas. De hecho, Hayashi funda su propia clínica de Reiki. No una escuela, sino que una clínica de Reiki que le permitió poner en práctica y empezar a desarrollar una técnica mucho más depurada de cierta forma para entregar el Reiki de forma terapéutica. Y ahí es donde también se genera un cambio en la visión de la forma de entregar el Reiki. Lo de Usui era intuitivo, lo de Hayashi era médico. Entonces Hayashi fue realmente el que comenzó a trabajar con enfermedades, el que comenzó a trabajar con enfermedades físicas, mentales, estados emocionales, ¿ok? Entonces empezó a investigar mucho más sobre el efecto de Reiki en todas esas situaciones y cómo podía ayudar a mejorar a las personas a través del trabajo con la energía de Reiki. Luego de esto, Hayashi comienza también a tomar una mayor notoriedad en función de la sanación, en función del trabajo terapéutico con Reiki, y ahí es donde aparece la segunda figura importante después de Mikao Usui, que es Awayo Takata. Takata tenía una enfermedad que era incurable. Hasta el día de hoy no sabemos cuál era esa enfermedad. Muchos dicen que era cáncer, muchos dicen que era otro tipo de enfermedad, pero según sus alumnos, según los escritos que hay sobre ella, se dice que era una enfermedad incurable. Ella era una mujer hawaiana que escucha y conoce también el trabajo de Hayashi. Entonces, como última opción de poder sanarse o de poder encontrar una explicación a lo que le estaba pasando, viaja a Japón a sanarse primero a la clínica de Hayashi. Se sana con el trabajo con Reiki y obviamente quiere aprender qué fue esto tan maravilloso, qué fue esto tan milagroso que la llevó a encontrar la sanación. Y ahí es donde ella se forma con Hayashi como maestra de Reiki. Takata vuelve a Hawái. Recordemos que Hawái ya es parte de Occidente, Hawái es parte de Estados Unidos. Entonces ahí es donde ella comienza a expandir de una forma mucho más amplia en Occidente, cuando no se conocía todo esto, la enseñanza de Reiki. Y Takata fue una de las personas que introdujo los mayores cambios en la forma de practicar el Reiki que tenemos hoy en día en Occidente. Por ejemplo, el trabajo con los centros energéticos o con los chakras fue algo introducido por Takata. En Japón se trabaja con los hara, los centros vitales de energía, que son 3. Y el más importante se encuentra en la zona del bajo vientre, que es particularmente con el que más se trabaja. Pero no se conocían los centros energéticos o los chakras, llamados así por la cultura hindú, en Japón en ese momento.
Porque recordemos también que Japón era una cultura, era un país que estaba cerrado herméticamente a todo el mundo. Y ella comienza a expandir de una forma mucho más amplia, no solo en Hawái, sino que después en Estados Unidos y luego después a todo el continente americano, a todo Occidente, esta enseñanza de Reiki. Esto que comienza a expandirse, que comenzó en Japón, en un momento en donde Japón estaba pasando por una transición muy importante del hermetismo total y absoluto del mundo a la apertura a otros países, ella comienza esta expansión. Y tenemos que darle las gracias, porque de ahí para adelante empezó toda la expansión de Reiki de forma muy fuerte, comenzó a transformarse en una práctica muy apetecida por muchas personas que buscaban no solo el desarrollo personal y espiritual, sino que también el desarrollar y aprender una técnica para sanarse a sí mismo. Y muchas veces, la gran mayoría de los reikistas, cuando inician su camino en Reiki, también están motivados porque tienen personas cercanas, personas que están dentro de su familia, amigos, que tienen una enfermedad o que están pasando por un momento difícil y buscan a través de esta técnica, a través de esta práctica simple, intuitiva, orgánica, poder ayudar a esas personas. Y así es como llegamos con Reiki al día de hoy. Reiki fue una práctica que en Japón, de hecho salió tanto de Japón, que comenzó incluso a desaparecer en Japón y comenzó a estar mucho más presente en Occidente. Tema que hoy en día se está recuperando la técnica de Reiki, la enseñanza original de Reiki en Japón. Entonces así fue como Reiki hasta el día de hoy se sigue manteniendo como una práctica bastante demandada por muchas personas, porque es una práctica, como decíamos al principio, simple, una práctica orgánica que tiene que ver con una habilidad o con una cualidad que todos tenemos. Solamente que tenemos que aprender a hacerlo de forma correcta para no drenar nuestra energía vital. Espero que estos videos sobre la historia de Reiki, tanto de Mikao Usui como de la expansión de Reiki en el mundo, te hayan servido, te hayan gustado y hayas podido aprender un poco más sobre la historia de Reiki y sobre cómo hasta el día de hoy Reiki se mantiene como una técnica, como una práctica que incluso está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Así es que estamos hablando de algo que hoy en día está todavía vigente. Si tienes cualquier comentario, cualquier duda, por favor déjala aquí abajo, suscríbete al canal, estaré compartiendo mucha más información sobre Reiki, no solo de forma teórica, sino que también de forma práctica. Vamos a estar hablando sobre recursos, técnicas, enseñanzas para los reikistas particularmente. Y bueno, espero que esta información te haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad.